Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es lunes 13 de febrero del 2017. En primer lugar, agradecerle, por supuesto, a Pamela Bertis y a Maricel Linares por haber estado en la conducción de este programa el día jueves y viernes de la semana pasada. Y en efecto, el día jueves de la semana pasada, por la noche, el juez Richard Concepción Carguancho tomó una decisión histórica al emitir una orden de prisión preventiva contra el ex presidente de la República, Alejandro Toledo. Esta orden fue después transmitida a la Interpol y 190 países que conforman la red de Interpol en el mundo ya están notificados para la captura del expresidente si es que logra ingresar a alguno de estos 190 países. Ocurre que, según lo que sabemos, se han estado mostrando una serie de fotografías. En realidad, más que nada, al parecer, para distraer o confundir, el expresidente estaría en los Estados Unidos. Y bueno, ahí vale la pena también señalar, no entra Interpol. Interpol no es parte, o Estados Unidos no es parte de esta red de Interpol y por lo tanto tiene que buscarse la manera de, traer al presidente de otra forma, no a través de Interpol. De eso vamos a hablar hoy en largo, por supuesto, en el programa. Mientras esto ocurría, digamos, en el mundo, en Lima, el domingo, se presentó una nueva encuesta que muestra al presidente Pedro Pablo Kuczynski con un índice de, evaluación de su gobierno. Más de la mitad de peruanos lo desaprueba, según Ipsos Apoyo. Apenas un 38% lo aprueba, pero la noticia no es que tenga 38%, es que sigue cayendo desde septiembre del año pasado, donde tenía 63, octubre 55, noviembre 51, diciembre 48, enero 43 y en febrero apenas 38%. La caída de la aprobación al desempeño de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de su gobierno lamentablemente continúa cayendo. Tenemos un breve informe al respecto que vale la pena que usted conozca. Adelante, por favor. En caída libre, la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski registró un descenso de 5 puntos a diferencia del mes pasado. Es así que un 38% de peruanos aprueba la actual gestión de PPK, según la última encuesta publicada por Ipsos. El jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, también presenta un descenso en su nivel de aceptación. Un 28% de los consultados señalaron estar conforme con su gestión. En cuanto al Parlamento Nacional, es una de las instituciones públicas que mayor rechazo tiene, con un 61% y un respaldo del 29%. En cuanto al caso del exmandatario Alejandro Toledo, el 90% de los peruanos cree que sí recibió la millonaria coima de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de favorecer con la licitación de los tramos de la carretera interoceánica. En este sondeo popular de Ipsos Perú, revela que el 77% de compatriotas considera que Enrique Cornejo es culpable de haber participado en los actos de corrupción protagonizados por sus ex colaboradores en la licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Las cifras tampoco favorecen a la ex primera dama, Nadine Heredia. Un 85% de entrevistados cree haber influido a los ministros de la gestión de su esposo, Ollanta Humala, para favorecer a Odebrecht con la licitación del gasoducto del sur. Números y estadísticas que son una fotografía del momento de la percepción ciudadana. Bueno, anoche el presidente de la República dio un mensaje a la nación como a las 8 de la noche más o menos, un poco más, un poco menos. En ese mensaje a la nación el presidente hace un recuento de cuáles son las acciones que su gobierno está empeñado en llevar adelante con el tema anticorrupción. Habló de varios temas como la muerte civil para los funcionarios corruptos, como la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de concesión del Estado. Y con respecto a esto hay una carta que nos han enviado, importante leerla, está firmada por Carlos Vargas Loret de Mola, presidente del directorio de Kunturhuasi. Kunturhuasi, como ustedes saben, lo saben porque lo hemos dicho acá varias veces, es la empresa que ha ganado la concesión del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, este polémico contrato. Y lo que dice la carta es una misiva dirigida al señor Martín Vizcarra Cornejo como ministro de Transportes y Comunicaciones, está fechada Lima 13 de febrero,
Y hay un párrafo interesante que dice lo siguiente que vale la pena comentar, o en todo caso que ustedes conozcan. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre del directorio de la Sociedad Aeroportuaria Cunturuhuasi con el propósito de solicitar a su despacho la incorporación en el contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco, de una cláusula anticorrupción que garantice al Estado que el proceso de concesión y la firma del contrato, así como de la adenda número 1, se han llevado a cabo en estricto cumplimiento de la normativa legal peruana, así como de nuestras normas éticas. Además, en la carta, pero creo que eso es, digamos, el tema central. Bueno, ahí está la posición de Cunturuhuasi con respecto a lo que dijo ayer Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, estamos en esta noche con un programa que tiene varias perspectivas que estoy seguro a usted le va a interesar. Tenemos una perspectiva netamente política de una exministra de Estado y congresista de la República que estuvo trabajando cerca de Alejandro Toledo. En una buena parte ya ha sido parte de su fórmula presidencial última. También vamos a tener a un analista político como es Juan Paredes Castro para que nos comente, bueno, qué pasa con la izquierda y con sus deseos de querer justamente tomar un protagonismo y si este es o no legítimo, según lo que Juan Paredes va a comentar. Y vamos a terminar el programa con una entrevista que estoy seguro va a ser también interesante con el doctor César Nakazaki. Hay muchos temas que hablar sobre lo que puede pasar con Alejandro Toledo. ¿Hay o no extradición? ¿Puede darse esta? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuánto tiempo? ¿Es un día, 2, 3? ¿Puede ser un año? ¿Puede ser más de un año? ¿Usted qué cree? Bueno, es César Nakazaki nos va a contestar al respecto. Pero comenzamos con la primera parte del programa, con la señora Carmen Omonte, que nos acompaña aquí en Redes y Poder. Carmen, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfonso, por la invitación. Tu cercanía a Alejandro Toledo es innegable. Tú has sido una, digamos, fiel seguidora del expresidente de la República en el aspecto político. Te hemos visto no solamente como una bancada, o sea, parte del grupo parlamentario de Perú Posible, sino también cercana a él en el campo estrictamente electoral, ¿no es cierto? Tú has sido candidata a la vicepresidencia de la República en la última fórmula de hace unos meses. ¿Qué reflexión te merece lo que está pasando, bueno, el día de hoy con Alejandro Toledo? Creo que la indignación, el duelo que se siente finalmente como, no solamente como militante, como dirigente de Perú Posible, del partido que ya bien si bien no tiene la inscripción, sí representó durante 5 años un peso importantísimo en mi vida, en mis decisiones, sobre todo políticas, pues de hecho que lo que está sucediendo es totalmente lamentable. He pedido en varias oportunidades antes que el juez dicte su posición con respecto a la prisión preventiva, que Alejandro viniese al Perú, finalmente enfrentar a la justicia desde aquí. Lamentablemente no fue lo que hizo y ahora estamos frente a una situación vergonzosa para él, lamentable para él, pero también para la clase política, para el país como imagen. Pero por otro lado también veo con optimismo esta posibilidad de volver a resurgir como sociedad, de hacer un mea culpa a todos, no solamente los que hemos estado en política, sino también como sociedad, qué líderes encumbramos, qué caudillos formamos dentro de los partidos políticos, cómo es que llegamos a esto, porque yo creo, Alfonso, que no solamente tenemos que poner los ojos, los reflectores sobre el ejercicio, la corrupción en el ejercicio del poder, sino también en la etapa previa, que es la etapa de la campaña electoral. ¿Qué cambios tenemos que hacer estructurales dentro de los partidos? Financiamiento, por ejemplo, de partidos políticos. ¿Cómo hacer más justas los gastos en las campañas, sobre todo en los medios masivos de comunicación, que es donde se gastan y más los presupuestos en las campañas electorales y donde ponemos a los partidos pues en un estado de vulnerabilidad frente a los postores que después te cobrarán el favor y por supuesto, como digo ya, la corrupción en el ejercicio del poder? ¿Cuándo ha sido la última vez, si es que nos puedes comentar, que hablaste con Alejandro Toledo? Fue después de la primera vuelta electoral del año pasado, cuando se perdió la inscripción. Me acerqué a Alejandro, le planteé ya mi renuncia formal a lo que habíamos sido finalmente como dirigentes, como militantes. ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué te alejaste del partido? En primer lugar, porque tú has sido una fiel ya se había seguidora perdido la inscripción y había que entender y aceptar el mensaje de la población. La población ya no daba la opción de posibilidad política ni de gobierno, mucho menos a Perú Posible. Y había que entender el mensaje. Había un plazo de 1 año para
ya liquidar al partido político, pero no teníamos la inscripción. Le di algunas sugerencias ya a futuro que no fueron aceptadas. Eso debe haber sido a finales de abril y mayo. Me mantuve como miembro de la Comisión Lavallato, pero fui sacada sin previo aviso. ¿Quién te sacó? ¿Por qué te sacaron? Ya faltaban pocos días para firmar el informe PARI, que ahora vemos cuánta razón y cuánta información valiosísima se tenía, a pesar de que la mayoría de las comisiones investigadoras del Congreso tiene mala fama, teníamos mala fama en su momento. También cuando se quiere hacer un buen trabajo, se hace un buen trabajo. Y esta comisión hizo un gran esfuerzo. Finalmente, mi voto iba a ser a favor de este informe. Íbamos a ser solo 2 que votásemos a favor de este informe en su conjunto. Fue cambiado, modificado, al final salió otro informe, PARI se quedó solo. Yo fui cambiada por el congresista Modesto Julca. Y ahora vemos finalmente cuánto se pudo haber avanzado, por lo menos internamente, porque Brasil sí nos estaba dando un ejemplo ya desde hace buen tiempo. Tú no has sido parte del gobierno de Alejandro Toledo. Así es. Tú has ingresado a Perú Posible y corrígeme, más bien en el 2010, ¿puede ser? ¿2011? 2011, después de haber sido elegida, yo fui elegida congresista como independiente, no estaba inscrita en ningún partido político y ya habiendo sido elegida congresista, tomé la decisión de apuntalar a una institucionalidad partidaria que no se tenía. Era más complicado comprarse el pleito de hacer un partido político, pero creo en las instituciones y creo que este es un reto ahora, justamente el caso Lavallato, lo que está pasando a Alejandro Toledo y a otros políticos y quienes han ocupado los puestos de poder más importantes en nuestro país, es de la institucionalidad de partidos. Yo me inscribí con ese criterio, me mantuve dentro de Perú Posible, pese inclusive a la controversia creada fundamentalmente por el caso de Ecoteva, porque soñé con un partido político que trascendiera inclusive a Toledo. No se dio y hay que asumir las consecuencias. Claro, porque recordamos tu imagen al lado de Alejandro Toledo mientras él se presentaba en la comisión Ecoteva o en la comisión que estaba investigando en el Congreso el caso Ecoteva. Yo no formaba parte de la comisión de fiscalización, era en ese momento presidida primero por el congresista Rondón, creo, después fue por el congresista Ceballos, era otro congresista el que tenía esa titularidad. A mí ¿No sospechaste nada, Carmen? En ningún momento, Alfonso. Pero la evidencia que ahora, bueno, se comprueba aparentemente por lo que señalan Barata la y justicia. sobre todo no solamente las declaraciones de Barata, sino los depósitos ya encontrados a través de toda esa triangulación compleja de Pero la versión de él, ¿no? Primero es el holocausto, es una suegra casada con un hombre que tiene mucho dinero, después es la amistad de la suegra con Maiman, después es Maiman que en realidad que quiere invertir. Todo eso eran diferentes versiones. Así es, se sentían que había muchas cosas que explicar. Por eso era que en todas las entrevistas, Alfonso, y no me dejarás mentir, yo siempre pedía que se respete el debido proceso y sobre todo que prime la presunción de inocencia. En ningún momento dije Alejandro Toledo es inocente, que se investigue cuanto antes. Yo creo que la justicia hizo un flaco favor al partido Perú Posible cuando dilató tanto una decisión de esta naturaleza. Si lo que se sabe hoy, si lo que al margen de Lavallato, solo con Ecoteva, si el que fiscal hubiese sido más enfático con su trabajo, si el juez hubiese sido también más prolijo con su trabajo, probablemente Alejandro Toledo no hubiera sido el candidato de Perú Posible. No se dio y nosotros seguimos contra la rueda de lo que ya establecido y a las aspiraciones de Alejandro Toledo lo seguimos ya en esa contienda electoral en la que finalmente fracasamos. Tú has estado vinculada entonces a una fórmula presidencial con un presidente que podría ir a la cárcel y has sido ministra de Estado con un presidente que podría ir a la cárcel, que es Ollanta Humala. ¿Eso qué reflexión te merece? El reto que tenemos como país, como instituciones, finalmente no somos no solamente el Congreso, los partidos políticos, el Ejecutivo, la sociedad en su conjunto, la sociedad civil, los partidos políticos. Creo que mencionabas que se va a hablar ahora el reto de la izquierda con Juan Paredes Castro. Evidentemente la corrupción ya no es patrimonio de derechas ni de centros, ni mucho menos ahora de izquierda, sobre todo con lo que se está viendo en Latinoamérica. Creo que todos tenemos que trabajar. Entiendo que se va a hacer una marcha anticorrupción dentro de pocos días. Creo personalmente que ningún partido político, ningún líder actual ya con renombre o que ha participado en estas contiendas últimas electorales debiera de participar. No debieran participar. No debiéramos ¿Tú vas a participar? De corazón. Desde mi hogar voy a estar
esperando que ¿Te parece que realmente tenga participar el en fruto. esa marcha es figuretismo o es un protagonismo que no más corresponde? Que figuretismo, porque ¿Qué cosa respeto es? finalmente las decisiones personales. Yo creo que debemos dejar a la sociedad Los partidos políticos, me refiero, que participando ahí. hagan activismo. La izquierda, por Los ejemplo, partidos tenemos presente. que estar al margen. La izquierda, centros y derechas debiéramos estar al margen de esta marcha y dejar a la sociedad que se organice, que participe, que finalmente muestre la indignación y todos nosotros hacer un mea culpa y reflexionar y no estar en primera fila. Me dicen en las redes sociales que puedes parecer un poco, digamos, la palabra es inocente al haberte vinculado a dos políticos de una manera como lo has hecho, seguramente con pasión y convicción, pero que no has tenido el cuidado de poder justamente estar con las personas adecuadas. Para quien quiere servir al país, tiene que tomar la oportunidad de hacerlo. Creo que como ministra, lo que pude haber dejado dentro del ministerio, empezando con medicina legal, especializada en niños, por ejemplo, la lucha que tuvimos junto con el Ministerio Público para crear, por ejemplo, las fiscalías especializadas en trata y otras obras más, me hacen a mí dormir con la conciencia tranquila. Por supuesto que los líderes a los cuales serví y apoyé en su momento no han respondido como debieran, pero pude hacer un trabajo que considero correcto. Más allá, no hay más buenos ejemplos de los que hemos tenido. Yo creo que si escarbamos en nuestra historia última, hay muy pocos buenos ejemplos. ¿Y qué haríamos las personas correctas, las personas honestas? Yo me considero una persona honesta. Replegarnos, estar al margen, ya no participar, ¿a quiénes dejamos dentro del poder? Creo que eso se debe de pensar. Por supuesto, ahora estoy al margen de la política y lo puedo decir con mayor tranquilidad, pero siempre hacer la invocación a que los jóvenes, las mujeres honestas, correctos, eficientes, pues participen en política. No podemos dejar solamente a los turbios con el poder en sus manos. Seguramente este programa que es transmitido también y llega por internet y YouTube, quizás se ha visto por Alejandro Toledo, quizás se ha visto por Elian Karp, van a escucharte. ¿Tú le harías una invocación al presidente, al expresidente y a su esposa? Nunca es tarde para que regresen a responder ante la justicia. Creo que por el país, por lo que representó, no solamente como político, como candidato, sino fundamentalmente como presidente de la República, el legado que pudo haber dejado de su lucha por la democracia, por la institucionalidad, fundamentalmente, debiera de reivindicarse ahora con su regreso al país. Debió haberlo hecho antes, pero no es tarde. Debe de venir Alejandro Toledo. Probablemente así los peruanos terminen no creyendo ya, probablemente en su inocencia, probablemente para eso ya sea muy tarde, pero sí en quien finalmente responde y tiene la interés de enfrentarse ante la justicia, ante las instituciones que él intentó fortalecer dentro de su gobierno. ¿Ni una sospecha cerca de Toledo que esto podía acabar así? Nunca, nunca. Sabía que Alejandro Toledo contrición. tenía defectos, por supuesto, pero nunca que hubiera estado vinculado con corrupción, nunca. Sí, debiéramos estar más atentos, pero también hacer mucho más por nuestros partidos, mucho más por las instituciones. Hoy es la oportunidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las Procuradurías y de la sociedad en su conjunto de demostrar qué paso adelante podemos hacer después de tocar fondo, porque estamos tocando fondo. Muy bien, Carmen. Se acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos. Muy amable por tus respuestas. Te aseguro que don Alejandro, si está viendo esto, o su señora Elian Karp, sabrán tomar esa reflexión como corresponde. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Gracias. Amigos, vamos a una pausa comercial muy breve y regresamos con Juan Paredes Castro aquí en Redes y Poder. Permiso.